buenos días y bienvenidos al webinar Manejo de crisis en plantas de alimentos. Mi nombre es Julieta Rustrián, del área de ventas de Latinoamérica, y seré su moderadora el día de hoy. El experto del día de hoy es nuestro compañero Manuel Orozco. Él es profesional en la inocuidad alimentaria para la región de Latinoamérica. Manuel tiene 17 años de experiencia en las áreas de calidad e inocuidad alimentaria y en A&B realiza auditorías y da capacitación. Algunos de los cursos de capacitación que da Manuel son sobre las regulaciones de inocuidad alimentaria en Estados Unidos de América, sobre FISMA, controles preventivos, HACCP, microbiología, manejo integrado de plagas, defensa de alimentos y otros temas. Por favor, demos la bienvenida a Manuel. Muchas gracias, Julieta. El día de hoy estaremos platicando acerca de lo que es el manejo de crisis en las plantas de los alimentos. Definitivamente los últimos meses han cambiado o deberían de haber cambiado la forma en la que vemos nuestras operaciones diarias y tal vez hayamos aprendido un poco acerca de qué tan preparado o no preparado estábamos ante una crisis o ante una medida que se desarrollaba durante la pandemia. Nuestras actualizaciones pues han surgido recientemente, también así como nuevas recomendaciones, nuevos hallazgos científicos que se han presentado, que nos han estado manteniendo trabajando de manera dinámica para poder ofrecer las mejores soluciones. Hemos aprendido mucho mientras giramos y pensamos con rapidez, mientras tratamos de adaptarnos a estos nuevos requerimientos, y esto definitivamente ha cambiado la forma en la que veremos la gestión de la crisis para siempre. Empezamos por definir qué va a ser una crisis. Dentro de nuestra agenda vamos a platicar acerca de lo que es una crisis, vamos a platicar acerca de cómo prepararnos, qué medidas implementar y cómo garantizar que vamos a manejar una crisis de manera efectiva. Entonces, comenzamos por definir qué es una crisis. ¿Qué definimos por crisis? Pues bueno, básicamente una crisis, su definición es un momento de intensa dificultad. Puede ser también cuando tenemos un problema o cuando hay algún peligro, se presenta un peligro. Los sinónimos asociados a las crisis son igualmente sombríos. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de palabras como catástrofe, calamidad, cataclismo, emergencia, desastre, predicamento, situación difícil, lío, dilema, revés, trastorno, apuro, tiempos difíciles, etcétera? Todas nos hablan de una situación difícil. Ahora tenemos que evaluar nuestras capacidades. Somos personas que siempre estamos preparados o siempre pensamos con calma para poder atender una crisis. Mire a su alrededor e identifique a otras personas de su organización que siempre puedan pensar con rapidez y reaccionar con calma en una crisis. La realidad es que no siempre podemos reaccionar adecuadamente. La mayoría de nosotros necesitamos un plan que nos vaya a llevar o que nos vaya a guiar a través de cómo reaccionar de manera responsable y eficaz como equipo para superar la crisis y para recuperar el control de las operaciones, para poder reanudar como de costumbre. Entonces, tener un marco para navegar a través de estas situaciones nos da confianza y concentración para manejar el evento. Tradicionalmente, los eventos de crisis que se presentan incluyen escenarios tales como el retiro del producto, los desastres naturales y también aquellas crisis originadas dentro de la organización internamente u originadas externamente. Vamos a explorar estos con mayor detalle en las siguientes diapositivas. Hoy en día vemos un mayor número de crisis que afectan la cadena de suministro de los alimentos y todas a la vez, y cada una de las cuales puede tener un impacto en la inocuidad alimentaria que quizás antes no se habían presentado. Si bien cada uno de ellos encaja en una de las categorías mencionadas anteriormente, es posible que hayan sido cada vez más frecuentes en su operación en las últimas semanas y en los últimos meses, tales como son las restricciones en la frontera, en la logística, o la falta de transporte, fallas en el transporte, cuando se han presentado también escasez de materias primas, sobre todo aquellas materias primas que vienen de otros países o que son importadas y por todas estas complicaciones no llegan a tiempo a nuestra instalación y nos hace parar, nos hace que tengamos cuellos de botella en la producción, o también puede ser, por ejemplo, la falta de fuerza laboral calificada por personas que se han enfermado, por personas que se han movido de operación o han tenido alguna complicación personal que impide que puedan laborar.
Hemos visto diferentes noticias recientemente, nuevas crisis que se han presentado, que han afectado las operaciones. Es muy probable que ustedes hayan escuchado de estos impactos o la repercusión de estos impactos a lo largo de la cadena de los alimentos en todo el mundo. No hay país, no hay operación que no se haya visto afectada por toda esta contingencia. Algunos ejemplos incluyen compañías como Tyson Foods, que emitieron alarmas por coronavirus, que tuvieron personal que se enfermó y que obviamente no o dificulta que se pueda cumplir con la cadena de suministro de los alimentos. Hemos escuchado noticias en Internet que nos dan información errónea, por ejemplo, en el rol de la vitamina D dentro de la prevención del COVID y que pues generan desinformación, generan crisis, generan emergencias, compañías que han llamado a los consumidores a comprar cierto tipo de producto al ver que las ventas de los mismos caen y que empiezan a tener complicaciones, o casos como los criadores de cerdos que han enfrentado decisiones devastadoras acerca de sacrificar rebaños o acerca de sacrificar animales por el riesgo de que estos estén infectados con estos microorganismos, con este coronavirus, y donde inclusive hasta en Minnesota se llegaron a presentar 10,000 sacrificios de estos animales. Bien, entonces tenemos que definir también cuándo suceden las crisis. Hay diferentes crisis, las cuales pueden tener impactos devastadores en nuestra operación, por lo que va a ser fundamental estar preparado hoy más que nunca. Estas crisis pueden generar que haya una disminución de la producción por los eventos que ya hemos mencionado previamente. Puede haber también un incremento en el precio de los alimentos al haber una escasez y por lo tanto un impacto en los consumidores. Nuestra compañía también puede sufrir diferentes afectaciones, como es la pérdida del margen de ganancia o la pérdida del consumidor en nuestra marca. Y eso se puede dar por temas de retiro de producto del mercado, por crisis que pueden surgir dentro de la compañía y que llegan a ser públicas. La realidad es que nadie ha dicho, o pocas personas dicen, que hoy es un gran día para enfrentar una crisis. ¿Quién de nosotros quiere enfrentar una crisis todos los días o está preparado para poderlo realizar? La realidad es que nunca queremos lidiar con estas crisis. A veces podemos sentir que tenemos pequeños contratiempos en nuestra operación y que estos son crisis, pero la realidad es que no encajan dentro de la clasificación o dentro de la definición de la crisis. Por ejemplo, tal vez algún día nos llamó un empleado de sanidad que estaba enfermo y batallamos para ocupar ese puesto crítico dentro de la operación. O pueden darse situaciones durante las cuales una tormenta de nieve golpeó nuestra localidad y parte de la mano de obra no pudo asistir al trabajo. O hubo alguna situación de contingencia ambiental y tampoco pudieron llegar a nuestra instalación. Entonces la producción en esta situación pues pudo haberse afectado y pudo haber habido alguna complicación o alguna máquina que no estuvo trabajando, como puede ser una codificadora que no estuvo imprimiendo el código en nuestro producto. En esta situación, pues nuestro cuerpo reacciona, empieza a bombear las glándulas suprarrenales, adrenalina a todo el cuerpo y empezamos a estresarnos y tal vez esto puede ser tal vez el día lunes o al inicio de la semana. Pero la realidad es que estas situaciones no son verdaderas crisis que requieran un plan de gestión. Son golpes, son fallas en la operación que pueden afectar a una compañía de los alimentos. Cuando se presenta una crisis real, va a ser importante tener un plan. Y muchas de las ocasiones, la realidad es que no tenemos un plan, entonces no sabemos cómo reaccionar ante esta contingencia, incluso para retirar productos del mercado. Muchas compañías que hemos inspeccionado de repente, preguntamos por el plan de retiro de producto del mercado y la respuesta es, nunca he tenido un retiro de producto del mercado. Bueno, ¿y cómo reaccionarías en caso de que se requiera? Pues la realidad es que como nunca lo he tenido, pues no sé cómo voy a reaccionar. Entonces es importante contar con estos planes de producto de retiro del mercado que nos van a decir cómo actuar ante cada escenario probable y cómo vamos a proporcionar planes para aquellas crisis que tienen la mayor probabilidad de afectar a nuestra gente y a nuestro negocio. Entonces tener ese plan en su lugar y haber practicado su ejecución puede ayudar a mitigar las interrupciones y garantizar la continuidad del negocio, lo cual pues va a ser vital para el éxito del negocio a largo plazo. Ahora,
ya que definimos qué es una crisis, vamos a platicar acerca de cómo vamos a manejar estas crisis dentro de nuestras instalaciones o dentro de nuestros negocios. Los eventos potenciales de crisis pues pueden incluir el retiro de producto del mercado, desastres naturales y, como comentábamos, crisis originadas ya sea de manera interna o de manera externa. Como punto de partida, esta es una lista de posibles eventos, sin embargo, no son todos los que pudieran existir. Son los que debemos de considerar, sí, de manera básica dentro de nuestra instalación para determinar si es necesario desarrollar planes de contingencia para gestionar dichos eventos. Algunos de estos eventos conducen o pueden conducir, como platicábamos, a la retirada de productos del mercado. Otros pueden causar una interrupción del negocio y algunos también pueden afectar al bienestar de los empleados. El equipo central de crisis de nuestra instalación puede proponer más escenarios a considerar dependiendo de la ubicación. En todos los países puede haber situaciones particulares que puedan generar o puedan desencadenar un evento de crisis y deben de evaluarse. Los exploraremos con más detalle algunos en las próximas diapositivas. Cuando hablamos de los desastres naturales, pues estamos hablando de condiciones que, si bien no van a generar un retiro de producto del mercado, sí pueden causar una interrupción de la operación. Y hemos platicado ya de algunos eventos que pueden considerarse como desastres naturales, como pudieran ser los huracanes, los tifones, los terremotos, puede ser también una tormenta de nieve, puede ser un incendio forestal, un evento donde haya lluvias intensas y causen una inundación. Puede haber tornados, puede haber avalanchas o deslizamiento de tierra, etcétera. Para esto, pues no va a haber un control humano cuando se trate de desastres naturales. No podemos impedirlos. Simplemente van a suceder. Lo que podemos hacer es determinar cómo vamos a reaccionar para evitar afectaciones. Entonces, es importante realizar una planificación previa para hacer frente a las secuelas de estos eventos. Algunos eventos climáticos permiten estar preparados, como es el caso de las tormentas que se pueden pronosticar con tiempo de antelación, pero otros simplemente van a ocurrir sin previo aviso. Si nuestra instalación puede ser un objetivo de cualquiera de estos eventos, hay que considerar la preparación de planes de contingencia de manera que nos permita responder al impacto en sus operaciones y a los empleados o evitar estos impactos o minimizarlos. Comencemos con las tormentas tropicales como huracanes o tifones. Generalmente la temporada de huracanes en el Atlántico comienza a partir del 1 de junio, por lo tanto ya tenemos una estimación de cuándo pueden empezar a comenzar estas situaciones, por lo que es parcialmente oportuno tener la información. Estas crisis relacionadas con el clima pueden tener alguna advertencia con anticipación que nos permita prepararnos. Los daños estructurales del viento, las marejadas ciclónicas y las inundaciones provocadas por las lluvias son todos impactos potenciales. Hay que conocer cómo vamos a reaccionar ante estos impactos potenciales y simplemente algunas no dan aviso. Un tornado generalmente no nos da tiempo de prepararnos. Un incendio forestal puede darnos muy poco tiempo de preparación. Entonces, si estamos operando en un área donde pueden existir estos eventos, tales como los terremotos, pues sabemos que las secuelas son importantes desde el punto de vista que pueden detener la cadena de suministro de los alimentos o pueden afectar a la operación. Y será importante establecer controles. Hay que mirar esta lista, hay que determinar cuáles son aquellos desastres naturales que nos pueden afectar, que ya han sucedido en nuestro ambiente, en nuestra localidad, y que pueden afectar a la operación, pueden afectar a las personas o también pueden afectar a nuestros clientes al no llegarles los alimentos por la interrupción en la cadena de suministro. Cuando hablamos de crisis originadas internamente, nos referimos a todos aquellos eventos que suceden dentro de la organización, los cuales a veces se pueden prevenir y otros simplemente, pues solamente tenemos que reaccionar a estos porque son impredecibles. Tenemos que tener protocolos que nos permitan reaccionar adecuadamente. Algunas crisis que se pueden originar internamente incluyen temas de adulteración intencional o de defensa de los alimentos, que es cuando una persona de manera intencionada va a causar una afectación del alimento a través de ingresar algún contaminante, ya sea físico, químico, biológico o inclusive de naturaleza radiológica, o alguna afectación en la operación, como lo dice el nombre, de manera intencionada, por alguna situación que pueda tener personal, alguna rencilla o simplemente por causar afectación de la compañía. Estos problemas pues, se pueden presentar en cualquier planta. La realidad es que no son exclusivos de un país. Se han presentado casos en todo el mundo. Puede también haber fallas en los equipos o en los procesos que puedan llevar
a un retiro de producto del mercado, una equivocación al momento de seleccionar el material de empaque y que éste no esté declarando los alérgenos presentes en el alimento, o una falla en el equipo que llevó a no codificar el producto o también a seleccionar un material de empaque incorrecto. Puede presentarse también huelgas de los trabajadores, puede haber eventos donde haya violencia en el trabajo o se puede generar un incendio. La probabilidad de que esto suceda pues va a depender de muchos factores. Sin embargo, los efectos pueden ser devastadores y se requiere una respuesta rápida y también se requiere un liderazgo tranquilo para poder minimizar el impacto. Entonces, todos estos pueden suceder dentro de nuestro ambiente de producción. Cuando hay una negociación laboral, también se puede poner en riesgo la instalación, sobre todo con temas de aumentos, con temas de bonos o con temas de participación de los empleados en las utilidades, etcétera. Entonces, es importante conocer los procedimientos a seguir cuando suceden este tipo de situaciones. Por poner un ejemplo, en una planta de los Estados Unidos, hace no mucho tuvo una redada de migración que prácticamente hizo que el 89% del departamento de sanidad y el 54% de los empleados de la producción se fueran. Por lo tanto, el personal que se quedó, el personal que continuó laborando, pues obviamente se tuvo que hacer cargo de toda la operación, causándoles pues también un mayor estrés a las personas que se quedaron. Entonces debemos de conocer íntimamente la operación y tenemos que evaluar honestamente las vulnerabilidades ante estos eventos de crisis que pueden ser causados internamente. Es importante considerar todos los factores al evaluar la probabilidad de que ocurran estos eventos. Las crisis originadas externamente, como el nombre lo indica, pues no se van a generar dentro de nuestra planta. Son aquellas que ocurren por circunstancias fuera de la instalación, pero que también pueden tener un impacto directo y significativo en la operación. Los eventos de crisis externas, pues incluyen lo que son las pandemias, que lo hemos estado viviendo en el último año, la adulteración intencional o extorsión del producto por parte de gente externa a la operación, temas que pueden ser relacionados con terrorismo, con sabotaje o situaciones que han sucedido recientemente en los Estados Unidos y también en México, como son la falta de energía eléctrica, la falta de suministro de gas, que definitivamente van a impactar en mayor o menor medida a las plantas productoras de alimento, dependiendo del grado en el que estén utilizando estos recursos, al igual que también, por ejemplo, el agua. Si el suministro de agua está comprometido, puede haber instalaciones que dependan totalmente del agua o que la mayoría de la formulación del producto sea agua. Entonces, si no tenemos ese suministro de agua, definitivamente va a impactar a nuestras operaciones y va a causar una interrupción de la cadena de suministro de los alimentos y de la producción. Algunas otras crisis originadas externamente incluye malestar político local, que haya temas políticos que puedan afectar la operación, la falla del sistema de eliminación de aguas residuales o algo que sucede muy frecuentemente también en estos tiempos, que son los ataques cibernéticos, donde personas malintencionadas pues, pueden causar una interrupción de la operación al atacar los sistemas informáticos de la misma. Para estos es difícil tener un control de los mismos, no vamos a tener un control absoluto, pero nuevamente podemos planificar la respuesta con la intención de mitigar el impacto que puede causar en la operación. Todos conocemos de primera mano cómo una pandemia puede afectar la salud de nuestra fuerza laboral, nuestra cadena de suministro de los alimentos y nuestra capacidad para sacar el producto por la puerta y llevarla hacia nuestros consumidores. Los productos contenidos en empaques que no son a prueba de manipulación o pueden ser propensos de manipularse, pueden ser objeto de una extorsión del producto. Por ejemplo, una persona que llama a la empresa y dice que si no recibe un rescate, pues va a adulterar intencionadamente nuestro producto y lo pondrá de nuevo en el estante, lo cual pues, históricamente ha sucedido en varios países. Por lo tanto, nuestra reputación puede afectarse, puede hacerse añicos, a pesar de que la crisis no es nuestra culpa. El impacto igualmente va a ser devastador. Un corte en la red eléctrica, en el suministro de gas, pues ya platicamos que también va a ser importante y puede ocasionar que haya problemas en la operación o que, por ejemplo, los productos que llevan una cadena de frío hay alguna afectación y puede esto comprometer la inocuidad de los mismos. Por lo tanto, tenemos que considerar todas estas situaciones y tenemos que tener un plan de respuesta que nos permita reaccionar de manera adecuada y evitar una afectación mayor de nuestra operación. Otros temas externos que pueden suceder
sería el cierre de nuestros proveedores por cuestiones como puede ser huelga de los trabajadores, problema de inocuidad de los alimentos en nuestras materias primas, problemas globales, malestar político, desastre natural o problemas con la distribución también originadas por situaciones como son las pandemias. Entonces, si estamos dependiendo de nuestros proveedores para que la operación continúe y nuestros proveedores están teniendo problemas, pues obviamente nos va a afectar en nuestra operación. Y nuestro plan de emergencia y nuestro plan de respuesta a crisis o manejo de crisis debe de considerar todos estos eventos que pueden presentarse, contar con proveedores adicionales o secundarios que cumplan con todos los requerimientos de la operación y que puedan ayudarnos a mitigar el riesgo de que la operación se vea comprometida o se vea afectada. Eventos externos también incluyen la ruptura en la cadena de distribución que puede ser originada por huelga de los trabajadores, desastres naturales o con temas relacionados con el clima, donde ya sabemos que el clima es impredecible, no podemos predecirlo totalmente, no tenemos control absoluto sobre el mismo, pero sí podemos tener un control sobre cómo reaccionamos ante estos eventos naturales. Entonces, una vez que ya hemos determinado qué es una crisis y cuáles son los posibles eventos que pueden originar una crisis, pues va a ser importante prepararnos ante la crisis. Para prepararnos ante la crisis, pues tenemos que tener un plan que nos diga qué pasos seguir, de manera que podamos minimizar el impacto hacia nuestra operación. Es importante contar con protocolos, contar con un manual que nos diga cómo vamos a reaccionar y que la reacción pues no dependa de lo que se nos ocurra en ese momento o que el miedo no vaya a generar que tomemos una decisión incorrecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera parte que tenemos que hacer es planear. Tenemos que evaluar lo que tenemos que tener en nuestra instalación para manejar una crisis. Tenemos que prepararnos mediante la planificación y mediante la ejecución y tenemos que protegernos. La protección pues va a llevar la finalidad de mitigar riesgos para las personas, el negocio y la reputación de la compañía o la marca. El tener un plan significa que hemos utilizado nuestros equipos para poder evaluar lo que tenemos que tener en nuestra instalación, que hemos evaluado la probabilidad y que hemos tomado controles adecuados. Nuestro plan debe de describir las responsabilidades de cada persona con anticipación y que cada persona sepa lo que tiene que hacer para responder de manera oportuna y para mantener o restaurar el control a medida de que la crisis va evolucionando. Tenemos que conocer cómo vamos a mantener las líneas de comunicación con nuestra fuerza laboral y también con el exterior de la instalación, donde vamos a obtener nueva información sobre lo que está sucediendo y que la información que vamos a utilizar sea verdadera y que no vaya a afectar nuestra toma de decisiones. Tenemos que conocer cada uno de los pasos a lo largo del camino que vamos a realizar. Tenemos que tener un libro de jugadas o un manual que nos diga cómo vamos a reaccionar y que no vamos a reaccionar por el estrés o que no vamos a reaccionar por el temor de manera inadecuada, como les comentaba previamente. Entonces, el elemento de protección del plan va a tener la finalidad de poder mitigar aquellos riesgos para las personas, para la instalación, para el negocio y la reputación de la compañía. ¿Cuántas compañías han perdido su reputación o se ha afectado? No por el problema que se ha originado, sino por la manera en la que han reaccionado, la información que han dado a los medios de comunicación o la información que han dado o no han dado a sus clientes y que lo que hace es generar una bola de nieve que en algún momento pues se va a volver imparable y va a arrastrar la reputación de la compañía. Entonces tenemos que desarrollar estos planes, tenemos que prepararnos y tenemos que protegernos para cualquier evento de crisis que se pueda originar, ya sea por el retiro del producto del mercado, que les comentaba que puede ser por fallas en la operación o por fallas en los equipos, o también por aquellos eventos que se generan en el exterior o se generan en el interior de la instalación. El siguiente paso va a ser revisar nuestro plan de crisis. Tenemos que revisar nuestro plan actual, tenemos que actualizarlo en base a lo que ha sucedido, en base a lo que estamos aprendiendo. Nuestro plan de manejo de crisis no es un documento estático, es un documento que va evolucionando a medida que van surgiendo nuevas condiciones en la industria que pueden afectar la operación. Y finalmente tenemos que capacitar a nuestro equipo y a la fuerza laboral. Sí, siempre va a ser una buena idea revisar nuestro plan de crisis actual. Tenemos que ver qué es lo que ha funcionado, qué no ha funcionado, dónde podemos mejorar nuestra respuesta
y actualizarlo según lo que vayamos aprendiendo con estas nuevas situaciones. Lo que ha estado sucediendo con la pandemia va a ser importante para retroalimentar nuestro plan de manejo de crisis. Si aún no hemos considerado algunos de estos eventos de crisis de los que acabamos de hablar y estos podrían ocurrir en nuestra área, pues va a ser hora de desarrollar nuestro plan a seguir en caso de que ocurra un evento de este tipo en nuestras instalaciones. Nuevamente hay que capacitar a nuestro equipo y a la fuerza laboral para que estén preparados y sepan lo que se debe de hacer. Cada persona o cada departamento de la organización va a tener una función. Es importante que conozcan la parte en la que ellos contribuyen con este plan y que reaccionen adecuadamente. No podemos mirar hacia el futuro, pero podemos anticipar lo que puede suceder y podemos prepararnos para manejar mejor los eventos y obtener un resultado positivo. Todos quisiéramos tener una bola de cristal y poder adivinar el futuro. La realidad es que esto no es posible, pero sí podemos prepararnos con antelación ante lo que ha sucedido o que puede suceder de acuerdo a los históricos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los servicios que AIB Internacional ofrece ante estas crisis? Tiene una parte virtual que se hace la revisión de los documentos virtual y después se hace la inspección no anunciada. Ya en el sitio, esto pretendemos que sea dentro de los 6 meses posteriores a la revisión documental. También tenemos las inspecciones que son 100% virtuales. Esto se va a hacer, se planea, se les dice qué es lo que se va a revisar y necesitamos obviamente pues una cámara en la cual nosotros podamos ver, que ustedes sean nuestros ojos. Esta es una excelente alternativa para seguir cuidando todos los aspectos de inocuidad. Otra de las cosas que hemos desarrollado es una certificación de preparación ante pandemias. En esta estamos revisando lo que son la gestión de crisis en pandemias. Si tenemos un plan, cómo se evalúan los riesgos, gestión en la cadena de suministro, definiendo las responsabilidades, qué va a pasar si alguno de nuestros proveedores no nos puede surtir, qué va a pasar. También si tenemos alguno de los productos que no vamos a producir en un tiempo, tener un plan de acción. La gestión de la planeación para operaciones intermitentes de producción ante crisis. Si hay un paro, ¿qué vamos a hacer? Una revisión de los programas de prerequisito, mitigación y gestión de crisis de salud. ¿Cómo vamos a revisar la salud? ¿Cómo vamos a manejar el equipo de protección personal? Hemos encontrado unos problemas, aquí están mencionados, sí son importantes. ¿Cómo estamos manejando lo que es, por ejemplo, los desechos, el uso del cubrebocas? ¿Lo estamos desechando adecuadamente? ¿Se está lavando las manos antes y después de quitar el cubrebocas? ¿Cómo estamos usando el equipo de protección personal? ¿Sabemos usarlo o lo estamos contaminando? ¿Qué estamos haciendo cuando hay un retiro del equipo de protección personal? Estamos siguiendo los procedimientos de limpieza y como estos ejemplos tenemos muchos. Esta certificación de preparación ante pandemias es una alternativa excelente ahorita que nuestro enfoque es cuidarnos. Queremos seguir vivos, queremos cuidar a nuestro personal, queremos cuidar a nuestra familia y esta certificación definitivamente es una ayuda muy buena. Si ustedes desean tener algún acercamiento y conocer un poquito más, contáctenos y con muchísimo gusto platicamos con ustedes acerca de esta certificación que además a la larga nos va a ayudar a reducir lo que son las primas en los seguros que estamos pagando. La siguiente, por favor, Manuel. Gracias, Julieta. Bien, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando. Definitivamente, nadie estaba preparado para la pandemia. Muchas de nuestras compañías no teníamos protocolos de cómo actuar, cómo responder ante estos eventos. Y en mi experiencia y la experiencia de mis compañeros haciendo auditorías e inspecciones, virtualmente no hemos encontrado una compañía que no se haya visto afectada por los problemas originados por la pandemia o los problemas originados
por otras situaciones que se pueden presentar tanto internamente como generar en el exterior de la instalación. Por lo tanto, nuevamente recalco la importancia que tiene nuestro plan de manejo de crisis y que nos va a permitir tomar mejores decisiones. No vamos a poder nuevamente prevenir estas situaciones en muchos casos, pero sí podemos planear qué hacer para que la reputación de nuestra compañía sea protegida y sobre todo para también proteger al personal y la cadena de suministro o la cadena de inocuidad de los alimentos. Recuerden que todos somos parte de algún eslabón de la cadena de los alimentos y todo esto tiene la finalidad pues, de llevar alimentos inocuos y que nuestra compañía siga teniendo éxito en el futuro. Muchas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué tan seguido se debe reunir un equipo de manejo de crisis? Antes de que sucedieran todos estos eventos, generalmente se recomendaba que al menos una vez al año se reuniera nuestro equipo de manejo de crisis para actualizar el documento, para actualizar el plan. Definitivamente ahora la frecuencia pues, va a ser tanto como se requiera, tanto como cuando surja un nuevo evento de crisis o alguna información reciente que nos indique que tenemos que revisar nuestro plan y nos tenemos que preparar o tenemos que revisar qué tan preparados estamos ante estas situaciones. Nuevamente, el plan de manejo de crisis es un documento dinámico que se está actualizando recientemente. Hace 3 semanas, ¿quiénes de ustedes tal vez consideraban el tema del suministro de gas y cómo responder ante una falta de suministro de gas? Tal vez pocos lo habían considerado, algunos tal vez sí lo tenían mapeado o tenían algún plan alterno, pero la realidad es que muchos de nosotros o las compañías no estaban preparadas. Y ha habido compañías que han parado porque no tienen gas, porque no tienen electricidad, porque hay algún bloqueo en las vías de comunicación, porque hubo algún incendio, porque hubo algún desastre natural. Entonces, no hay un límite, no hay una frecuencia predeterminada para que esto se realice. Va a ser en función de lo que detectamos que está sucediendo y sobre todo ante la identificación de nuevas amenazas. No vamos a esperar a reunirnos cuando el problema ya esté tocando nuestra puerta, sino que tenemos que anticiparnos. Entonces va a tener que ser cada que sea necesario, cada que se presente una nueva crisis o cada que tengamos nueva información que sugiera que nuestro plan se debe de retirar y que tenemos que probar que todos los protocolos van a funcionar correctamente. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio de trazabilidad y el ejercicio de recall? Muy bien, estos generalmente son ejercicios que mezclamos dentro de nuestra instalación. El ejercicio de trazabilidad tiene la finalidad de poder reconstruir la historia de la producción de un alimento, que puede ser tanto de materia prima hacia producto terminado como de producto terminado a materia prima. Cuando el ejercicio se realiza dentro de la operación de manera interna al producto que está dentro de nuestra planta, pues es cuando consideramos que es un ejercicio de trazabilidad. Cuando hacemos el ejercicio de retiro de producto del mercado, pues salimos de nuestra planta y llegamos hasta los clientes, que puede ser el cliente final o puede ser un cliente intermedio, si por ejemplo va a un centro de distribución o nuestro producto va hacia otro cliente que a su vez va a procesar nuestro producto para tener un producto terminado. Entonces, generalmente ese tipo de ejercicios se deben de realizar al menos 2 veces al año. Y digo al menos porque podemos realizarlo tanto como queramos o tanto como se requiera. Y que usualmente también lo corremos cuando tenemos alguna queja de nuestros clientes. Entonces tenemos que identificar qué es lo que sucedió dentro de nuestra planta, con la materia prima, con el producto terminado, con la operación. Eso es lo que le llamamos la trazabilidad. Y ya cuando le llamamos retiro es cuando el producto salió de nuestras manos y entonces tenemos que determinar los puntos de distribución, tenemos que probar nuestra capacidad para poderlo recuperar, para evitar que llegue al consumidor y también para notificar a nuestros clientes o a los consumidores acerca del riesgo potencial por algún problema identificado con nuestros productos. Muchas gracias. Nos preguntan si A y B tiene algún curso de manejo de crisis. ¿Quieres responder esa pregunta tú, Julieta? Claro que sí. Bueno, ahorita nosotros estamos ofreciendo el curso de preparación
de la certificación ante pandemias. Este es un curso que te da muchas herramientas que nos van a ayudar a cómo manejar estas crisis, no solamente la pandemia, sino una serie de crisis como las que platicó Manuel. Y la otra pregunta que tenemos, si este programa es como la certificación de continuidad del negocio. Me imagino que se refiere a la de PPC, ¿verdad? Sí. Sí, es una certificación y como comentaba Julieta, tiene también como finalidad ayudarnos a reducir las primas de los seguros, reducir el riesgo. Es certificable porque hay elementos que se van a evaluar puntualmente y de estar cumpliendo con esos elementos podemos tener la certificación. Tiene todo un reconocimiento, tiene un sustento detrás de la certificación. Aquí por cuestiones de tiempo, pues sería importante que nos comuniquemos con el área de marketing de ventas de A y B, que les vamos a dejar los datos, para que puedan pedir información adicional y que les permita entender cómo funciona esta certificación. Como comentaba previamente Julieta, pues tiene varios elementos, desde la gestión de los equipos de protección personal, las prácticas del personal con respecto al lavado de manos, uso de equipo personal, capacitación, cómo seguimos nuestros planes, mantener áreas separadas para colocación y retiro de equipos de protección. Tiene muchos elementos y en base al cumplimiento de estos elementos podemos obtener la certificación. Entonces, sí es algo similar a la certificación de continuidad del negocio. Tiene sus requerimientos particulares y la manera en la que podemos conocer todos estos requerimientos o tener más información, pues es contactando a nuestro personal para que ellos les puedan dar la guía y les puedan decir cómo funciona correctamente o con mayor detalle esta certificación de preparado para pandemia. Muchas gracias. La otra pregunta dice, ¿en qué área de la empresa debe iniciar el plan de manejo de crisis? ¿En el área de producción o en las áreas administrativas? ¿En dónde es mejor? Bien, cuando inicia una crisis, los que deben determinar cómo se va a responder, pues va a ser el comité ejecutivo, en nuestro comité de crisis o de respuesta y emergencia a crisis, que va a estar formado por personal de varias áreas y que pues siempre debe de incluir a la alta gerencia. Entonces, nuestro equipo de respuesta y emergencia a crisis y manejo de crisis, pues son los que deben de determinar los pasos a seguir. Definitivamente no queremos que internamente el personal empiece a reaccionar sin tener un lineamiento. Entonces, el equipo es el que define cómo se debe reaccionar hacia la crisis y empieza a bajar la información a las áreas operativas, a las áreas de producción, al personal de venta. Pero siempre todo el procedimiento empieza por parte del equipo y el equipo dictamina los pasos a seguir. Inclusive, eso también involucra la información que se va a proporcionar hacia el exterior de la instalación y al interior de la instalación. ¿Por qué? Porque los problemas pueden suceder en una planta todo el tiempo. Sin embargo, como les comentaba, a veces el problema no es lo que pasa, sino cómo reaccionamos. Y no vamos a dejarle la respuesta a gente que no sepa cómo actuar o que no tenga el protocolo. Entonces, en nuestro equipo, el personal que forma parte del equipo de respuesta y emergencia, manejo de crisis, son los que van a empezar y los que van a llevar todo el proceso para determinar las acciones que se deben de tomar. Imagínense ustedes que en la operación el personal de empaque detecta que el material de empaque incorrecto se estuvo utilizando durante un turno seguido, que nadie se dio cuenta que cambió el producto y que teníamos que cambiar el empaque. Y ahora resulta que el empaque que se va a utilizar para Estados Unidos, pues no es el que tiene el producto, sino que tiene otro tipo de empaque que no cumple con todos los requerimientos de la ley de etiquetado comercial de los Estados Unidos. ¿Van a empezar ellos a ejecutar el retiro de producto del mercado, la recuperación del producto? Pues no, ellos tienen que notificar al comité para que el comité determine qué es lo que se va a realizar y evitar que un problema dentro de nuestra instalación se convierta en una crisis que genere problemas internos, paranoia o que empiecen las acusaciones de tú te equivocaste, yo me equivoqué, etcétera. Entonces, ellos van a dar esa información para que el comité determine cómo actuar.
Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y por toda la información tan valiosa que nos has compartido. Los invitamos a todos los participantes que sigan en comunicación con nosotros. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Y si desean contactarnos para tener una sesión y hablar sobre la preparación ante pandemias o cualquier otro tema, estamos a sus órdenes. Con muchísimo gusto agendaremos una sesión con ustedes y pues damos por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.